Rusia sigue atacando Ucrania. Un ataque con dron esta noche dejó 5 muertos y varios heridos. Les dejo que vean. Javier Titelman, ¿qué drones se usaron esta noche? En general suelen ser Gerbera o Shahed. El Shahed tiene una estructura más pesada. Las explosiones parecen ser de más de 80 kilos de explosivos. Los Gerbera son drones ligeros usados en objetivos sin refuerzo, como depósitos de petróleo al aire libre. La guerra a larga distancia debe diferenciarse claramente de lo que ocurre en el frente. Hoy, la guerra a larga distancia. Los rusos siguen atacando sobre todo a civiles e instalaciones civiles para hacer sufrir y matar a la población. Para seguir provocando ese éxodo que hace que hoy en día la población en la parte libre de Ucrania haya bajado a menos de 30 millones de habitantes, los ucranianos también logran grandes éxitos en ese ámbito. Hoy supimos que los rusos han perdido el 70% de sus ingresos petroleros desde que empezó el año, comparado con el año pasado, que ya iba a la baja. Entonces, sabemos que en ambos bandos siguen con esta guerra de desgaste. El mando de la Fuerza Aérea Ucraniana afirma que el arsenal ruso permite a los ocupantes lanzar ataques masivos de misiles sobre Ucrania. 1 o 2 veces por semana, estos ataques de este tipo, ¿no usted los confirma? ¿General? Sí, ya que creo que ayer hubo un ataque que causó más de 600. Había 600 drones y 40 misiles. Además, están incrementando su capacidad de misiles. No tenían tantos, por eso estos ataques son significativos. Recuerdo hace 2 o 3 años cuando había solo 60 u 80 vectores. Decíamos que los ataques sobre Ucrania eran masivos, pero yo decía que no era nada. Hoy en día, cuando hay 600 o 700, realmente es algo verdaderamente considerable, efectivamente. Al inicio, los rusos vaciaron su arsenal y lanzaron 600 misiles en los primeros días de la guerra. Eran misiles reales con 400-500 kilogramos de explosivos volando a 800 kilómetros por hora. Vaciaron su arsenal y reanudaron la producción. Antes eran 4 o 5 misiles al mes, ahora producen cerca de 100 mensuales por su gran aumento en producción. Y además ya no pueden lanzar oleadas de misiles como al inicio de la guerra. Sin reservas producen drones kamikaze Shahed en masa. La pregunta es cómo los interceptamos. Existen varios métodos, como la interceptación. Y quiero hacer el paralelo con los ucranianos. ¿Es posible interceptarlos? Igual de... Más del 90% de estos drones kamikazes, que son misiles baratos, son interceptados. Pero cuando lanzan 600 siempre hay 60 que logran pasar. Y de esos 60 que pasan, inevitablemente causan este tipo de daños, lamentablemente. Para entender esta presión sobre el territorio ucraniano, tenemos esta noche el testimonio exclusivo de 2 combatientes franceses en las Fuerzas Especiales Ucranianas. 2 combatientes que ustedes conocen bien. Javier Titelman, yo estaba con ellos hace 3 semanas. Entonces, Lake y Papillon, esos son sus seudónimos. Nos alegra recibirlas esta noche en el estudio. Podrán describirnos el terreno. Hablamos de estos drones, de estos ataques de drones que también han sufrido en el Donbass. ¿Cómo enfrentan eso todos los días en Ucrania? Hola Javier, hola a todos. Depende, especialmente si no estamos en el frente, incluso a 40 o 50 kilómetros nunca hay seguridad. Recientemente 2 periodistas murieron cerca de nosotros. Porque los rusos llegan con monedas y fibra óptica para ir más lejos y atacar la logística ucraniana. Así que es un poco peligroso. Subtitulaje este. 501, ¿cómo se ve la línea del frente en este momento? De hecho, tenemos la línea 0, pero la mayoría de los drones rusos operan casi exactamente a 50 o 60 kilómetros detrás. Ahí estamos hablando de drones de gran tamaño. Los drones pequeños están realmente en la línea, alrededor de la línea 1. El objetivo principal de los rusos es impedir la logística, es evitar que se pueda acceder a la línea de contacto. Y Papillon que vemos aquí, entonces, aclaro, él habla francés, es marroquí. Es curioso ver a Azov con un marroquí peleando de nuevo con ellos. La narrativa rusa mentirosa demuestra una vez más que dicen cualquier cosa, pero fuera de eso, ahora él es operador de drones pesados. Es decir, también tiene la capacidad de atacar en profundidad y hay una saturación del frente en 5 kilómetros de cada lado, con 15.000 drones kamikazes en cada bando que se consumen cada día. Y sí, es cada vez más difícil, ya que en la retaguardia rusos y ucranianos pueden hacer sufrir, por ejemplo, a unos 20 kilómetros detrás del frente, sobre todo en logística. General Richoux pregunta para los combatientes presentes. Sí, a mí me gustaría saber.
En el frente central hay mucha información rusa que nos había explicado que Pokrov, que Kupian, que habían caído. En el frente hay una duda del lado ucraniano. ¿Cree que esas líneas del frente siguen firmes actualmente? Las líneas del frente todavía se mantienen. Tal vez hubo alguna duda hace unas 2 semanas. Contamos con información de personas allá que nos confirman que aún sigue, así que partimos de eso. Hay que entender que los ucranianos también se retiraron a líneas de defensa ya construidas. La defensa heroica de Pokrov permitió construir defensas realmente sólidas durante mucho tiempo. Los Kupins luchan principalmente en y frente a Kramatorsk. He visto las defensas y llevo 3 años y medio recorriendo el frente. No he visto líneas de defensa tan sólidas como las que se ven protegiendo Kramatorsk. Y cuando uno piensa que los rusos necesitaron 560 días para lograr acceder a esta ciudad, Pokrovsk, bueno, obviamente les va a tomar aún más tiempo continuar hacia Kramatorsk. Laik Papillón, ¿cómo es la moral de los combatientes ahí? ¿Ha escuchado los últimos comentarios sobre las negociaciones, así como los escándalos de corrupción dentro del círculo cercano de Volodymyr Zelensky? ¿Ha afectado eso la moral de los combatientes allí? No, la verdad no. Seguimos aquí trabajando y defendiendo el territorio, aunque los rusos siguen visitando estas ciudades. Pero estamos aquí, no nos metemos en la política, seguimos siendo militares, hacemos nuestro trabajo, intentamos proteger a los que están detrás de nosotros. Y Es buena señal que los casos de corrupción se hagan públicos. Eso significa que la gente será juzgada. Es señal de que la democracia funciona bien. No, gracias. Uno de ustedes es piloto de drones mariposa. Cuando operan con los drones, ¿cómo es la línea del frente? ¿Operan todo de manera subterránea? no, de hecho es diferente, porque con los drones hay varios tipos de drones. Y sobre todo yo, en mi especialidad, en realidad es un dron vampiro. Como dijo Javier, él sabe un poco más sobre este tema. De hecho, cuando recibo mi misión, siempre va a ser a varios kilómetros detrás de la línea de ellos. Puedo llegar hasta 25 kilómetros. A veces, antes de que sus tropas o logística estén listas, ya estoy ahí y hago mi trabajo. Papillón es de los pocos extranjeros capacitados en drones estratégicos. Es decir, cuando hablamos de esos drones, él va a ser capaz de lanzar hasta 40 kilos. Eso servirá para la logística aérea y abastecer a quienes están en la línea cero. También estará bien. Los videos que él me pasó recientemente, lamentablemente no podemos compartirlos. Lanza minas antitanque en bombardeos sobre los objetivos. Él puede lanzar minas para volver a minar zonas que los rusos creen haber desminado antes de lanzar un asalto. Así que aquí realmente estamos en la profundidad estratégica de Rusia para impedirle llevar a cabo asaltos. Nosotros... También recordamos que hay drones que se han utilizado para abastecer a tropas que estaban heridas en la línea del frente, soltando material médico y permitiendo el uso de walkie-talkies y facilitando la evacuación de ese personal médico. El dron es una revolución actual que permite abastecer y rescatar a elementos aislados sin comunicación con la retaguardia. Porque ese personal fue rescatado, efectivamente. Laik Papillón, lo que puede hacer, puede no responder a mi pregunta porque sé que puede ser complicada para usted allá en el lugar. ¿Pero pueden atacar desde sus posiciones infraestructuras militares rusas o no? No, pero la mayoría. No puedo decir ni explicar todo, pero cuando recibo la información, sobre todo yo, porque Laik, él es un operador de drones de reconocimiento. Tras recibir mis misiones, tengo exactamente lo que sé. No daré más detalles porque tengo un dron importado, un poco. Por el bloqueo, ahora hay interferencia en el frente. Aunque tengo un dron de largo alcance, está limitado a 25 kilómetros. No puedo ir más lejos. Después, realmente hay que ir más lejos. Él tiene fibra óptica. Y Después hay otros drones más grandes. hay que entender que hay un ecosistema alrededor del dron que es gigantesco, es decir, que uno no puede trabajar sin el otro. Laik usará drones de observación para detectar minas rusas antes de que los ucranianos avancen. Y luego va a ver en profundidad a los rusos, que empiezan a avanzar a veces varios kilómetros antes de que lleguen. En ese momento, Papillón usará su dron pesado para bombardear. No pueden trabajar separados. Luego están los drones kamikaze, vista en primera persona Papillón. Según sé, él aún no ha hecho esa misión, pero existe la posibilidad de tener drones de gran tamaño que se acercarán al frente para lanzar drones kamikaze, vista en primera persona. Aún los pilota otra persona.
En realidad hay 4 a 6 personas que pueden coordinar operaciones solo con drones, incluso uno de relevo. Comunicación, ¿no? Como mencionó, a veces es complicado por la guerra electrónica. No hay que confundirlos con los drones, por ejemplo, que se envían a nivel estratégico a las refinerías y esas cosas. Esos realmente son drones que vuelan quizá a 1.000, 2.000 kilómetros con inteligencia artificial y con mucho más explosivos y que son capaces de golpear muy, muy profundo dentro del territorio. Aquí realmente son drones de contacto, drones que golpean la línea del frente, pero siguen siendo drones, me imagino. Me pregunto quiénes pueden atacar centros de mando y depósitos logísticos en la retaguardia. Sí, podemos hacer eso y luego un poco más. Porque ahora casi todos los drones que tenemos están equipados con inteligencia artificial, Porque incluso yo regresé hace 2 días y lo probé justo en mi dron. La verdad, eso ayuda mucho al operador. Porque Que a veces en la noche no logramos ver exactamente una firma térmica de algo y en cuanto lo usamos nos indica el lugar exacto. Luego dejamos que el dron trabaje solo. Lago Papillon. Ayer estuve con uno de ustedes, con Paco, quien estuvo en vivo con nosotros en nuestra transmisión, quien nos decía que los drones kamikaze rusos atacaban regularmente a sus combatientes en el Donbass. ¿Cómo ocurre eso exactamente? ¿Cómo logran escapar de eso? Ya no nos afectan, de hecho ya no nos buscan. Ya no somos Buscados, ya no nos buscan. No, él es civil, Sertoli es civil. El primero y después operador de dron, ya no nos buscan. Por ejemplo, tratamos de no hablar inglés cuando estamos en la base trasera porque nos volvemos aún más un objetivo, porque todavía hay personas que venden información, así que tratamos de tener cuidado, pero en el terreno la mejor manera de esconderse es lanzarse a un arbusto y mover todo, generalmente frente a los drones vista en primera persona. Paco también me hablaba de los prisioneros que capturan sus unidades. ¿Usted ve? ¿Muchos rusos, muchos extranjeros? ¿Qué tipo de prisioneros ha visto usted en el campo? Muchos extranjeros. Ciertamente yo últimamente he tenido muchos prisioneros rusos. Después los tratamos con respeto, a pesar de que nosotros en Azov todavía tenemos muchos prisioneros con ellos que no han liberado. Y hasta ahora, en el futuro, para que sean liberados. Y últimamente, aunque el lado enemigo, ellos lo saben mucho mejor que nosotros, la mayoría se rinde, porque cuando los rodean o algo así, la mejor manera para ellos de seguir con vida es rendirse. Y después son los drones los que toman la operación, ellos Se rinden incluso sin contacto, ¿no? De hecho, vienen sin armas, con una bandera blanca en los caminos. J, ser recuperado por nuestras unidades y no ser abatido. Leik Papillon, gracias por acompañarnos en vivo. Javier General Richu, cuando escucha estos testimonios, ¿hay alguna manera de que los ucranianos sean mucho más ofensivos? En los próximos días, con las negociaciones estancadas, ¿hay formas sin ayuda? Me refiero a los estadounidenses y occidentales en general para que sean más ofensivos y ataquen en territorio ruso. no solo en Rusia, hoy sabemos que la victoria no se logra solo en el campo de batalla. Ninguno de los dos protagonistas es capaz de voltear la mesa y ganar, ni de avanzar 50 kilómetros y de conquistar el Donbass. ¿Rusia tardaría 1 o 2 años en tomar el Donbass a este ritmo? Sabemos que suelen retroceder más que avanzar por las defensas que enfrentan. Los ucranianos lamentablemente no recibieron el equipo necesario, entonces el final de esta guerra y la presión que se ejerce en el momento de estas negociaciones es más bien en la retaguardia, en lo estratégico. Atacar la fábrica de baterías destruida por los ucranianos sí es estratégico. Han atacado 3 refinerías en 10 días, lo cual es mucho. Además, observamos 2 incidentes en el Mar Negro. ¿Petroleros? Petroleros rusos que estaban regresando para recargarse, que llegaban al Mar Negro y que ambos fueron destruidos. Y eso, ahí está, son las imágenes que estamos viendo en este momento. Estamos a bordo de estos drones navales, porque ahora el dron está en todos lados, como el dron naval Sea Baby. Y lo extraordinario es que tienes un segundo dron que graba al lado para tener una prueba. Entonces hablé con marineros y me dicen que realmente golpearon en la parte trasera, en el lugar donde incluso si reparáramos la línea, el eje de la hélice estaría dañado. Es decir, no es posible repararlo en condiciones adecuadas. Y hay una eficiencia. Estamos a más de 1000 kilómetros en la zona económica exclusiva turca. Los turcos no se han quejado, es decir, los turcos consideran que podrían quejarse. Legalmente tendrían derecho a decir: mi neutralidad está siendo atacada, no se quejan. Eso significa que los turcos aceptan este tipo de ataque en su zona económica exclusiva.
También está la cuestión de los ataques de largo alcance en territorio ruso. Ahora los ucranianos pueden hacer estos ataques sin ayuda occidental, sin inteligencia occidental también. ¿Muchos? Por supuesto, porque incluso cuando hablamos de los misiles de crucero estadounidenses Tomahawk, son solo unos cientos de kilómetros. Ahí logran alcanzar hasta 8.000, 1.100, 2.500 o 2.000 kilómetros con drones controlados por inteligencia artificial. Quizá no lleven muchos explosivos porque de todas formas tienen que llegar lejos, pero eso sí, realmente son capaces de hacerlo. Ella nos comparte algo muy interesante e importante, pues es un mensaje político claro. En las negociaciones, como dijo Javier, es clave mostrar al adversario que vamos ganando y no estamos sometidos. Los rusos hacen lo mismo, lanzan 500 o 600 vectores y se nota que aceleraron la entrega sobre Kiev, etc. Se nota claramente con el bombardeo de Nueva Rosir, etc., que los ucranianos hacen exactamente lo mismo, para demostrar claramente también a los estadounidenses que no están perdiendo la guerra, que mantienen el control, que son capaces de infiltrarse e infligir daños muy importantes. Y entonces aquí realmente la guerra es la continuación de la política por otros medios, justo en medio de las negociaciones, para tener la mayor cantidad de ventajas posibles en las manos durante esa negociación. Hay que entender que los misiles de bajo costo, una vez más, que llegan hasta 1.000 o 1.200 kilómetros de distancia, los ucranianos hoy en día producen aproximadamente 200 por día. Los rusos, por su parte, están más cerca de una cifra que es más alta, pero en realidad la tasa de interceptación en Rusia es mucho más baja. Y entonces, cuando contamos el número de impactos comprobados en objetivos interesantes, destruir un edificio mata a 3 personas, lamentablemente para los ucranianos, pero eso no detendrá a los militares. La cantidad de objetivos útiles que ambos protagonistas atacan. Los ucranianos tienden más bien a golpear más en este momento desde hace casi 6 meses que lo que los rusos logran alcanzar. Supimos que Ucrania reforzaba su defensa con un muro antidrones fabricado en Francia. ¿Vas a hablarnos de su credibilidad? Xavier Titelman, innovación de una empresa francesa. Atriel, entonces no somos tan malos al final en la lucha antidrones, ¿verdad? Entonces, no es así. Ciertamente tenemos cosas eficaces en varios escenarios, pero no en operaciones militares de esta magnitud. Y lamentablemente tengo malos recuerdos, por ejemplo, sobre nuestros sistemas de guerra electrónica. Entonces eso nunca se ha probado en condiciones reales. Para C. Esa es la diferencia. La guerra electrónica francesa que instalamos en un barco de la Marina Nacional funcionaba contra los drones herramientas. Cuando llegó a Ucrania, funcionaba peor que sistemas que costaban 20 veces menos producidos localmente en Ucrania. Espero de todo corazón que este sistema francés demuestre su eficacia cuando esté en el lugar, pero para eso habrá que esperar unos meses para tener la respuesta. El concepto es genial: detección, interceptación, colisión y bloqueo. Es un poco como una especie de ecosistema completo para proteger las zonas. Así que creo que en las próximas semanas tendremos respuestas. En marzo pasado, la OTAN realizó un concurso de innovaciones en defensa, invitando a empresas ucranianas y occidentales a presentar sus proyectos más prometedores. Había finalistas, yo estaba. En el jurado. Así es, eras parte del jurado. Javier Titelman, ¿qué opinaste? ¿Realmente hay algo de fondo? Entonces, no necesariamente del lado ucraniano, te voy a hacer la pregunta difícil, sino más bien de nuestro lado, del lado europeo, lo que actualmente está ayudando a los ucranianos a superar a los ucranianos en ese aspecto. La dificultad es que cuando comparamos a los ucranianos con lo que se ofrece en el extranjero, los ucranianos me dicen, esto es lo que hacemos. Y luego los extranjeros, los franceses, los estadounidenses, los suecos, los alemanes, su visión, su perspectiva a 2 o 3 años era hacer algo menos avanzado que lo que ya estaba operativo en Ucrania. Había un desfase, así que pusimos a los ucranianos. Les dijimos, ustedes están fuera de categoría. De hecho, ya ganaron y mejor vamos a hacer una competencia entre los demás. Y el que ganó, por ejemplo, en la interceptación de bombas planeadoras fue la empresa Alta Ares. Hace solo 6 meses, la empresa Alta Ares demostró la eficacia de su dron anti-Shahed. ¿Empresa de qué nacionalidad? ¿Francesa? Entonces, Fueron los franceses quienes ganaron esta competencia. No porque yo haya votado exageradamente por ellos, sino porque realmente eran buenos. Y efectivamente, son los primeros que realmente tienen una empresa 100% extranjera que logró destruir drones kamikazes, Shahed. A finales de octubre, también validaron una prueba en un entorno. Por primera vez, un país europeo producirá un dron para que los ucranianos destruyan drones kamikazes en el lugar. Y eso es una evolución. Es el dron que fue presentado a Zelensky durante su último viaje, hace unos días. El problema fue la velocidad. Nosotros fuimos responsables. La Dirección General de Armamento, por ejemplo, que es una herramienta absolutamente indispensable para nuestros ejércitos, fue diseñada básicamente para hacer el Rafale. Los submarinos nucleares, lanzamisiles y los politécnicos son impresionantes. Tenemos una herramienta muy eficiente
Por otro lado, actualmente no contamos con esa rapidez de adaptación para proyectos grandes, no somos capaces de lograrlo. El reto de mañana es liberar energías y permitir la participación de empresas privadas. Como dice Javier, el problema no es fabricar 4 millones de drones actualmente, sino poder hacerlo en el futuro. Y que estén actualizados, no obsoletos, porque si los fabricamos ahora, el próximo mes ya quedan obsoletos. De hecho, la gran dificultad es que no basta con tener a los mejores ingenieros, hay que tener una gran cantidad de conocimientos. Y ese es el objetivo de la inteligencia artificial, poder entrenar modelos altares. Retomando su idea, el año pasado contaron con 25.000 drones ucranianos demostrando esa capacidad. Los drones interceptores de drones, los Sting, por ejemplo, ya han destruido 1.400 drones. Shahed, 1.400. Puedes tener a los mejores ingenieros, pero les falta la base de conocimientos que los hace buenos. Micrófonos que detectan e identifican misiles en vuelo. Cuentan con cientos de micrófonos y han grabado más de 40.000 sonidos. Esto diferencia un dron kamikaze de uno chino de observación y distingue misiles. Puede que tengamos mejores ingenieros y micrófonos, pero no estamos allá. Y eso marca la diferencia, porque sin base de conocimientos no se puede competir. Eso hace que hoy estemos quedándonos atrás. Incluir estos drones en nuestros ejércitos, ese es el objetivo para 2026. Tuve la suerte de tener en este programa al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Pierre Schill, quien me dijo que no estamos atrasados con drones. Cuando vemos lo que está haciendo la Bundeswehr, que quiere establecer 6 unidades para el uso de drones kamikaze, la primera debería estar operativa para 2027. Veo sus sonrisas burlonas. Pero en Francia, ¿dónde estamos? Que digan exactamente en qué lugar estamos. Javier. No quiero contradecir al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, pero estamos al nivel de 2022. Los ucranianos en 2021 eran mejores que nosotros ahora. Es triste, pero sí, quizá no estamos atrasados si nos comparamos con nuestros vecinos, pero estamos muy atrasados, muy atrasados. Si nos comparamos con ucranianos y rusos, claro. ¿Con los alemanes? Los alemanes, entonces, su modelo no necesariamente es relevante. Los alemanes tuvieron una ventaja y es que ofrecieron drones muy temprano a Ucrania. Los franceses fuimos a Ucrania, dijimos que es guerra, doy 15% de descuento. Entonces no compraron. Los alemanes ofrecieron drones, crearon una oficina de estudios allá, reclutaron gente y hacen el mantenimiento en el lugar. Lo hacemos. ¿Ahora con Renault? Sí, está muy bien, pero ellos lo hicieron en abril de 2022. ¿Pudieron mejorar la calidad de algunos drones para marcas pequeñas más rápido que nosotros? Y nosotros llegamos con cierto retraso. Afortunadamente tenemos a Dolaire, por ejemplo, que es una empresa francesa que estuvo presente en Ucrania desde 2014 como parte de la OSO y hacía observación. Entonces, nosotros tenemos algunas particularidades, como somos muy buenos, los alemanes también, pero en general no tenemos la cantidad. Los alemanes crean unidades 100% dedicadas a drones, mientras que nosotros tenemos otra perspectiva. Nuestras fuerzas especiales ya cuentan con municiones merodeadoras, como los Switchblades, usados exitosamente por Ucrania. En 2022 nuestras fuerzas especiales ya los tienen, pero preferimos integrar los drones en los agrupamientos tácticos del Ejército de Tierra. Hay de todo, defensa aérea, tanques, blindados, transportes y drones. Los alemanes hacen unidades dedicadas. No sé cuál es el modelo correcto. General Richoux, que trabajó en Alemania, me dijo, los alemanes no tienen una Dirección General de Armamento ni Dirección General de Armamento para su desarrollo. Tienen algo que nunca logré entender en 3 años. Oficinas algo atomizadas, incluso en lo geográfico. Había una que estaba completamente al este de Berlín, la otra estaba cerca del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y todo eso, la comunicación era bastante mala, lo que hace que tengan, diría yo, plazos de adquisición de armamento que son absolutamente considerables. Tardaron casi 10 años en adquirir el Heckler, Ed y Koch 416, es decir, el fusil de asalto francés que en realidad es alemán y que nosotros tenemos desde 2017, que se implementó en 2017. Tardaron casi 10 años, salió mal, hubo una licitación que fue cancelada, volvieron a empezar. 10 años después apenas logran fabricar su propio fusil. Como ven, aún no están listos. Es una herramienta bastante extraordinaria para eso. En cambio, el Eurodrone de 24 metros de envergadura bimotor, 117 millones de euros, etcétera, se ve claramente que eso no es lo que se necesita. Bueno, puede ser útil, pero se ve claramente que no es lo que se necesita para esta guerra. El problema es la capacidad industrial. ¿Cómo producimos mañana 4 o 5 millones de drones? Muy rápidamente. Javier. Perfecto, de acuerdo, obviamente. Tampoco hemos revisado las exigencias que nos habíamos puesto en el pasado. Tenemos objetivos que no han cambiado.
El Eurodrone debería cancelarse. El portaaviones hay que posponerlo, pero se requieren más drones. Un misil antitanque cuesta como 500 drones kamikaze los ucranianos eligen. Gracias, Javier Titelman, General Richu. Gracias a ustedes. Y enseguida, justo después de una breve pausa.